Muy buenas tardes, ¿cómo están? Soy Jaime Gutiérrez, bienvenidos a Diálogos por México desde casa. Y pues hoy tenemos día de lujo, martes de lujo, porque tenemos aparte de un gran amigo, un gran profesor, un gran funcionario público, Félix Vélez, al día de hoy sigue siendo catedrático del ITAM, fue titular de CONAPO. Él estudió la carrera en economía en el ITAM y luego hizo su maestría en Estados Unidos. Y de verdad, creo que es uno de los maestros al día de hoy. Siempre que hay evaluaciones en el ITAM, es uno de los maestros más queridos, más recordados, con más cariño. Y como conté la anécdota al principio de algún evento que me tocó yo siendo presidente de la Sociedad de Alumnos del ITAM, pues siempre Félix ha sido muy generoso, muy generoso. Por ahí coincidimos también en Reforma, como consejeros del periódico Reforma en algún momento de la vida. Y pues de verdad para mí es un honor y un orgullo que esté con nosotros Félix Vélez aquí en esta tarde de martes. Carlos, pues sin más, te paso por ahí el micrófono para que nos presentes con todos. Muchas gracias, mi estimado Jaime, y obviamente pues dar la bienvenida, una cordial bienvenida, una cálida bienvenida a Félix Vélez. Había habido una gran expectativa por la plática, que bueno que ya es hoy, en estos momentos. Bienvenidas a todas y todos los que están con nosotros, las grandes amigas y amigos, que ya hay más de 70 gentes aquí con nosotros conectados en vivo. Y pues, Félix, no le quito más el tiempo a nuestro invitado, porque lo que queremos oírlo es a él, no a nosotros. Así que adelante, por favor, Félix. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Antes que nada, un agradecimiento. Agradezco a Diálogos por México desde casa la invitación, a mi amigo Jaime, a Carlos. Para mí es un gusto poder transmitir un mensaje, por modesto y precario que sea, aprovechando las tecnologías que están hasta a nuestra disposición y que hacen más llevadera pues la pandemia en curso, ¿no? Antes de empezar, cuando Jaime me preguntó sobre el tema, a mí me pareció interesante hacer una reflexión sobre el impacto de lo externo sobre la economía de México. Yo en los últimos años de mi vida docente he dado cursos de historia económica de México y gracias a ellos me he dado cuenta de lo mucho que importan estas cuestiones y desde luego las respuestas de política. O sea, ambas son importantes y esto desde luego tiene que ver con la crisis actual y la forma en que se está dando respuesta. Sobre esto último se ha hablado mucho. Aquí mismo en Diálogos por México ha habido invitados que han pues planteado los retos de política, la severidad del choque sobre la economía y por eso yo voy a hablar poco sobre eso. No quisiera diversificar mi tiempo en temas que ya han sido abordados y además de la mejor manera posible, y en cambio sí hacer un recorrido en el tiempo de algunas experiencias que han sido importantes para la economía de México. Entonces voy a cargar una presentación y acto seguido iniciamos. Bueno, ok, entonces, quizá aquí menciono la caída del precio de la plata de 1893 como un primer tema. Lo primero que hay que decir es que México históricamente ha sido un país, por lo menos desde la colonia, productor de materias primas, exportador de materias primas, casi siempre, muy importante en el tema de la plata. La plata fue fundamental hasta que el petróleo se volvió el número uno. Y una economía pequeña en el sentido de que México pues no tiene demasiada incidencia en los precios internacionales y por lo tanto, como una economía pequeña y ahora muy abierta, pues tiene que tratar de aprovechar de la mejor manera posible las ventajas de la economía internacional, tomando como dados los precios internacionales, tomando como dadas pues las variables que condicionan a la economía. Y menciono lo de la plata porque México a finales de la colonia ya era un país de mucha importancia en la producción de plata y cayó el precio de la plata a finales del siglo XVIII, el precio internacional, y hay un debate porque
Hay quien dice que la corona, los Borbones, Carlos IV, quisieron apoyar el precio, la producción de plata en México por su contribución a la recaudación de la metrópoli de España, pero lo cual es una cosa que no necesariamente hace mucha lógica, porque si vas a dar subsidios para cobrar más impuestos, pues como que no está claro que el saldo neto sea positivo. Entonces, como que también hay otras explicaciones. Una de ellas es que los productores de plata en México eran buscadores de rentas, en inglés rent seekers, era un lobby muy poderoso y por lo tanto era capaz de extraer recursos de la corona. También esta otra visión de que España tenía la visión napoleónica del mundo, la visión mercantilista, en donde las metrópolis producían manufacturas y las colonias producían materias primas. Y bueno, la Nueva España contribuía con 2/3 de la recaudación de las colonias de América, o sea, no era menor, y por lo tanto, pues esta caída del precio de la plata sin duda cimbró. El sector era como el 10% del PIB, pero era muy importante porque era el que proveía de dinero a la economía, aunque lamentablemente siempre era escaso porque casi todo se iba a España, ya sea como impuesto, el quinto real, o cuando para pagar las importaciones, cuando llegaban los barcos. Pero bueno, sí menciono este primer tema porque hay todo un debate de qué tanto la situación de la minería a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX tuvo que ver con la situación económica y después con el estallido de la Guerra de Independencia. Hasta ahí me quedaría. Y ahora sí paso otra vez con el tema de la plata a 1893. Digo, hago un salto de casi 100 años. ¿Perdón? Para que se quede la pura lámina, si le das F5 o la penúltima, la parte de abajo, para que nada más veamos la pura lámina, si quieres, Félix. F5, ay, a ver. O la última parte. Gracias, perdón. Ah, ya sé dónde me dijeron, sí. Exactamente, perdón. Ah, ok, gracias. Ok, entonces, bueno, después de la independencia, pues hubo décadas de caos hasta 1867, cuando los liberales finalmente derrotaron a los conservadores. Y ahí lo importante fue que la victoria de los liberales fue total. O sea, no considero tan importante quién haya ganado, porque después los conservadores adoptaron los liberales adoptaron el programa del Partido Conservador. O sea que, a final de cuentas, ya en los hechos, los liberales en el poder no siguieron una política económica muy liberal, sino que más bien muy parecida a lo que planteaba, por ejemplo, Lucas Alamán, ahora que el presidente lo mencionó el otro día, ¿no? Entonces, habría que decir que los mismos liberales de la Reforma ya en el poder, pues no siguieron política económica demasiado liberal, pero lo bueno fue que los derrotados fueron aplastantemente derrotados. Después de Maximiliano, no volvió a haber un jefe de Estado conservador hasta Fox en el año 2000. Tuvieron que pasar 133 años. ¿Y por qué fue bueno eso? Porque se acabaron las guerras civiles, se acabaron los conflictos que generaban inestabilidad fiscal y política, que llevó a la pérdida del 55% del territorio nacional, de un gobierno incapaz de recaudar. Y bueno, ya en el porfiriato se hicieron una serie de cambios derivados de la estabilidad política. Por ejemplo, se le restituyeron facultades al gobierno federal en materia de comercio, de banca, de minería, que antes tenían los estados. Se recuperó el control de las aduanas. Se hizo creíble que los gobernadores apoyaran a la federación y no se quedaran con la parte de la recaudación. Se eliminaron las alcabalas, que eran un impuesto al transporte de mercancías que cobraban los estados. ¿Y por qué no se eliminó antes? Porque antes Hacienda no tenía dinero, pero ya con recursos de Hacienda,
pues le dio participación de otros impuestos federales a los estados, a los gobiernos estatales, y eso hizo factible que se eliminaran las alcabalas, lo cual mejoró la circulación de mercancías. Pero todo esto para mencionar, bueno, antes de eso, y México regresa a los mercados internacionales de capital en 1888, cuando finalmente se pagó una deuda que se había contratado con los británicos por 32 millones de pesos en 1824 y que se suspendió su paga en el 27. O sea, México estuvo 61 años en moratoria, en suspensión de pagos, y el hecho de que se pagara finalmente esa deuda permitió que México regresara a los mercados de capital. Pero aquí el factor externo de nuevo es muy importante, porque ya podíamos contratar ahorro externo, pero qué tan bueno era la colocación de los bonos, pues dependía mucho del precio de la plata. Y entonces, en 1893 fue un año importante en el sentido de que llegó Limantour, José Ives Limantour, a la Secretaría de Hacienda. Antes de él, Lublán había sido secretario de Hacienda, pero murió en el 91. Y después brevemente estuvo Benito Gómez Farías, el hijo de don Valentín, y luego Matías Romero, que también vino un rato de Washington, donde era embajador a encargarse de la Hacienda. Pero ya cuando llegó en mayo de 1893, Limantour se quedó por 18 años en Hacienda, hasta mayo de 1911, cuando renunció el general Díaz. Bueno, él tiene como que un bautizo complicado, es metafórico el comentario, porque por la caída del precio de la plata, México había hecho una colocación de bonos en Berlín, en libras esterlinas, pero la colocación había sido en Berlín. En aquel entonces todavía no se colocaba en Nueva York, la primera fue hasta 1904. Y el descuento de la deuda fue enorme, porque de cada libra, de cada bono colocado, pues recibieron 62 centavos, o sea, hubo un descuento del 37.5%. Entonces, pues digamos que salió carísimo para el gobierno esta colocación. Y la única razón por la cual Limantour decidió seguir adelante con ella fue para no declararse el país en suspensión de pagos, que estaba en ese momento financiando obras de infraestructura muy importantes, pero ciertamente fue una deuda carísima, y ahí se vio que el precio de la plata pues era fundamental. A los pocos años se recuperó el precio de la plata y vinieron mejores colocaciones, pero lo importante del asunto es que Limantour aprovechó para crear un mercado de deuda pública en pesos, de deuda pública interna, si se le quiere llamar así, en pesos en plata, porque de esa manera lo que quería evitar Limantour era que aumentara el costo de servir la deuda cada vez que subía el precio del oro con respecto al de la plata, porque los préstamos en libras y después en dólares eran en oro, porque en Europa Reino Unido tenía patrón oro, Estados Unidos también, mientras que en México pues el patrón era la plata. Entonces cada vez que se devaluaba la plata, se elevaba el costo de servir la deuda pública. Entonces, a partir de una primera emisión de 20 millones de pesos en 1894, vinieron 4 más y en total se colocaron 100 millones de pesos en un lapso de 7 años, lo cual fue muy importante por lo siguiente, aquí para que no sea rollo, pues, porque todos los países que desarrollan su mercado de acciones, los mercados de capital, primero desarrollan un mercado de deuda pública de largo plazo. Ese es el caso de Holanda, de los Países Bajos, el caso de Inglaterra, el caso de Estados Unidos. Y México, pues no tuvo un mercado de deuda pública hasta fines del siglo XIX. Llegó tarde incluso comparado con otros países de América Latina. Llama mucho la atención cómo se financiaron los ferrocarriles en la primera mitad del porfiriato, sin contar con instrumentos financieros adecuados. Pero bueno, aquí lo que estamos viendo es que un choque externo, como fue la caída del precio de la plata, sirvió para hacer adecuaciones a la política financiera que fueron sumamente benéficas para México, que permitieron conseguir financiamiento a menores costos y a mayores plazos,
E incluso estos bonos sirvieron para pagarle los subsidios a las empresas contratistas de ferrocarriles, de obras públicas, que en aquel entonces pues invertían en México solamente si el gobierno les daba subsidios, ¿no? Bueno, entonces, por esto, este evento de 1893, este choque me parece pues muy interesante como para dedicarle un poco de tiempo. Luego vino la Gran Depresión de 1907. Este es muy interesante porque no había Banco Central todavía en Estados Unidos, prácticamente en ningún lugar del mundo. Ya existía el Banco de Inglaterra, ese sí ya tiene más tiempo, pero pues tampoco como un Banco Central moderno. Y bueno, el punto es que el problema se suscitó cuando alguien dejó de pagar sus créditos y eso provocó un desplome de pues un pánico financiero. JP Morgan, que era el banquero más importante de Estados Unidos, organizó a todos los banqueros para que sacaran sus reservas y pagaran a los depositantes hasta el último dólar que les demandaran, que acuérdense que eran monedas de oro. Y la verdad es que sí funcionó la estrategia. No me voy a meter mucho al tema del pánico de cómo se manejó sin Banco Central, que es un tema apasionante, pero sí al impacto sobre México. Se desploma el precio de las materias primas, de la plata, pero también del enequén, por ejemplo. Y el enequén era sumamente importante. Y pues un yucateco, pues ahí se produce enequén, dejó de pagar sus créditos y a raíz de eso se origina pues un pánico bancario. Entonces, pues está el problema de que se debilitan financieramente los bancos, se descapitalizan, que por cierto hay todo un debate de cómo estaban los bancos cuando estalla la revolución, porque como esto fue en 1907, pues a pesar de que con la revolución la banca quedó destruida, pues la pregunta es si todo fue por culpa de la revolución, concretamente por las medidas de Carranza, o si en parte esto tuvo que ver con la situación que se heredó de los últimos años del porfiriato, precisamente por un choque externo. Y aquí lo que quiero mencionar es que el Imantur coordinó con los 4 bancos más importantes, entre ellos Banamex y el Banco de Londres y México, la creación de una caja de préstamos para obras de irrigación y apoyo a la agricultura, que sin duda tenía como objetivo dar crédito de largo plazo al sector, pero que se convirtió en el primer FOBAPROA de la historia de México, porque lo que hicieron fue comprar la cartera vencida de los bancos, separar lo que era cartera de corto plazo de la cartera de largo plazo, y de esa manera pues evitar la quiebra de algunos bancos, evitar que se descapitalizaran aún más. Y técnicamente la medida fue impecable. La verdad es que es muy parecida a lo que se hizo en los 90, ya en tiempos de Ernesto Zedillo. Por eso es interesante ver la historia económica, porque uno luego se lleva sorpresas y se da cuenta de que algunas ideas pues siempre tienen algo de novedosas, pero no necesariamente lo son del todo, ¿no? El problema que sí se suscitó es que a muchos agricultores ya no les renovaban los créditos de corto plazo en automático, como sucedía antes de que viniera el choque. Y entonces, sobre todo, muchos pequeños y medianos agricultores se quedaron sin crédito. Y eso generó resentimiento contra el gobierno y en parte, digo en parte porque hubo otros factores, se considera que le abonó al sentimiento revolucionario, porque pues un poco lo que se dijo fue, bueno, pues se logró el rescate financiero, pero ahora pues ya no tenemos acceso al crédito y en una actividad tan importante como el sector primario, pues es fundamental por el riesgo inherente a la misma y por la estacionalidad contar con crédito. Entonces, simplemente mencionar que fue Porfirio Díaz el primero que instrumentó un programa de compra de cartera vencida y lo hizo como respuesta a un choque externo. O sea, eso sí, lo del 94, de los errores de diciembre, no fue por un choque externo, ahí sí fueron condiciones domésticas, pero no era la primera vez que se hacía algo parecido. Lo que sí que de nuevo queda la duda es
pues qué tan bien quedó la banca, ¿no? Porque si bien es cierto que vendrían años terribles en la revolución para la banca, pues lo cierto es que al final del porfiriato los bancos ya no estaban tan bien. De hecho, muchas estadísticas del crédito en el porfiriato van de 1882 a 1907, con una tasa real de crecimiento de 14% anual, pero después de 1907 pues sí hay una caída y también hubo un déficit público en los últimos 3 años, 1908, 9 y 10, de 40 millones de pesos, que se financió con los excedentes de los años anteriores. Pero bueno, todo eso fue en buena medida la secuela del problema de 1907, ¿no? Bueno, antes de pasar a la Gran Depresión, digo, no me dio tiempo de anotar todo en las láminas y luego a veces no me gusta ser esclavo de las mismas, pero sí hay que decir que durante la revolución se generó un problema de hiperinflación. Concretamente, se inicia desde marzo de 1913. O sea, en marzo de 1913, al mes del asesinato de Madero, Carranza promulga el Plan de Guadalupe y creo que la primera semana de abril ya hubo una emisión de 5 millones de pesos en Monclova, Coahuila. Carranza era gobernador de Coahuila y ahí se inician las emisiones de los líderes revolucionarios, pero también Huerta, al tratar de salvar a su gobierno, pues desata un crecimiento muy fuerte del medio circulante, se duplica la cantidad de dinero en circulación, entonces pues hay varias inflaciones porque había varias monedas, la moneda del gobierno federal, la moneda del gobierno provisional de México, de Carranza, la moneda de los villistas, pero en todos los casos el tema era que había muchísima inflación. No era la primera vez que una guerra civil se financiaba emitiendo moneda. Así lo hicieron en la Guerra Civil de Estados Unidos, así lo hicieron los revolucionarios franceses en el siglo XVIII. El tema es que cuando finalmente vino la estabilización, que por cierto la hizo el público después de una fallida estabilización por parte del gobierno, cuando vino en noviembre del 16 la estabilización y regresaron las monedas metálicas a la circulación de plata y en menor medida de oro, pues los billetes salieron de circulación. Ese es el dato duro. Los billetes salieron de circulación. Entonces, cuando vienen los problemas económicos en la segunda mitad de los 20, pues hay una situación complicada porque ya hay un Banco de México, se crea en el primer informe de gobierno del general Calles, el 1 de septiembre de 1925, pero no tiene instrumentos el gobierno para contrarrestar un choque externo, porque pues, no hay billetes, solamente hay moneda metálica, entonces no hay maneras de aumentar el crédito interno para contrarrestar una caída en la base monetaria y en la cantidad de dinero en circulación derivada de una caída del precio de la plata, ¿no? Entonces, pues la crisis, hubo dos, porque hubo una recesión en el 27, luego se sale de la del 27 y en el 29, pues al año viene la más severa, la que todos, bueno, la que muchísimos nos viene a la mente luego, la llamada Gran Depresión. Y la verdad es que en ese momento, pues no había ni posibilidades de dar respuesta a través de la política fiscal, ni de dar respuestas a través de la política monetaria. De la política fiscal no había, porque no había capacidad de contratación de deuda, al gobierno no le prestaba a nadie, y de política monetaria, pues no había la posibilidad de ajustar el crédito interno, como ya les decía. Entonces, se adopta una política, Luis Montes de Oca, como secretario de Hacienda, muy ortodoxa. Si se cae, al caer las materias primas, cayeron los ingresos del gobierno, entonces dijeron, pues vamos a bajar el gasto para mantener el equilibrio de las finanzas públicas. La respuesta fue totalmente procíclica, agravó la recesión
la hizo innecesariamente mucho más severa. Y desde luego pues había una falta de dinero terrible, porque pues al ser el dinero todo metálico y desplomarse el precio de la plata, pues entonces había una escasez de medios de pago brutal. Y en ese contexto regresa a Hacienda el ingeniero Alberto Pani, digo regresa porque ya había sido secretario de Hacienda con Calles, regresa en 1931 en el gobierno de Pascual Ortiz Rubio, y él dice, él se anticipó a Keynes, él adoptó una política como las que recomendó Keynes en su libro 5 años después, el de la teoría general en el 36, porque él dijo, no, lo que necesitamos es inyectarle dinero a la economía y vamos a emitir billetes y van a ver que no pasa nada, que el público no los va a repudiar y no vamos a volver a tener una hiperinflación. Y la verdad tenía razón, porque vino la emisión de los billetes en la segunda mitad de 1932 y fueron súper demandados porque pues a la gente le urgía contar con medios de pago, y ahí sí ya hubo una política monetaria deliberadamente contracíclica, gracias a que Pani y Gómez Morín pues tuvieron la visión de darse cuenta de que ya no iba a haber problema con la emisión de billetes, porque el contexto era muy diferente al de la revolución. Y gracias a eso y a la recuperación temprana del precio de la plata, México fue el primer país de América Latina que salió de la Gran Depresión. De nuevo, en materia fiscal, era difícil seguir una política contracíclica porque no había capacidad de contratación de deuda. México estaba con un problema de deuda no resuelto que venía desde la revolución y que no se resolvió hasta 1947, al terminar la Segunda Guerra Mundial, y en buena medida nos perdonaron casi toda la deuda, como reconocimiento a que México había peleado del lado de los gringos, ¿no? Pero en esas condiciones, pues el elemento contracíclico de la política macroeconómica era el monetario. Igual sucedió con el ingeniero Cárdenas, que le tocó una recesión en 1938, y lo que hicieron fue aumentar la cantidad de dinero en circulación. Ese año se disparó la inflación a 2 dígitos, pero rápidamente corrigieron al año siguiente, en el 39, cuando se recuperó la economía, y entonces hubo un repunte del nivel general de precios, pero que no fue permanente. Entonces, en ese sentido, aunque en el cardenismo hubo una ruptura de política pública en otros temas como el agrario y el petrolero, en la parte macroeconómica pues hubo una gran continuidad con las políticas que se habían adoptado durante los años de la Gran Depresión, concretamente cuando regresó Pani a la Secretaría de Hacienda. Bueno, al final de híjole, puse Primera Guerra Mundial y es la Segunda Guerra Mundial. Usted disculpe, fue por las prisas, ¿no? Pero bueno, al final de la Segunda Guerra Mundial se cayeron las exportaciones de México, que habían sido muy dinámicas por el aumento del ingreso real en Estados Unidos durante la guerra. Hay que mencionar, y eso lo dice mucho Enrique Cárdenas, un gran historiador económico, que no está tan claro que haya habido mucha sustitución de importaciones por la guerra. En primer lugar, México ya tenía muchos años industrializándose, ya muchísimas bienes manufacturados, sobre todo no duraderos, prácticamente estaba ya abastecido el mercado interno con la producción nacional. Entonces, de entrada, México ya tenía bastante historia en materia de industrialización. Pero en segundo lugar, pues estás al lado de Estados Unidos. Al estar al lado de los gringos, pues cuesta trabajo pensar que te resulta imposible comprar bienes manufacturados en Estados Unidos porque Estados Unidos está en guerra. Eso es válido para Chile, es válido para países más lejanos, pero no para México, que está al lado. Y hay un tercer elemento. Como resultado de la guerra, se apreció el tipo de cambio. Fue tal entrada de capitales a México que el dólar se abarató. Entonces, al abaratarse el dólar, pues era rentable adquirir bienes en Estados Unidos. Entonces, con la apreciación de la moneda y la cercanía, pues es muy sospechoso decir que hubo sustitución de importaciones. Lo que sí hubo fue un aumento fuerte de las exportaciones por el crecimiento de la economía gringa, pero acaba la guerra y se frena la economía gringa, y eso llevó pues a una devaluación en
en el 47, que fue muy importante, porque también ahí es cuando se adopta una política de elevar los aranceles de manera generalizada a todos los bienes de la economía y de fijar los aranceles en por ciento, ya no en montos absolutos, para que el nivel de protección se mantuviera en el tiempo. Curiosamente, no fue tanto por presiones de los empresarios, sino que fue por resolver un problema de balanza de pagos, pero pues ya después le gustó a mucha gente el proteccionismo y se quedó. Pero el origen de todo esto fue el golpe que tuvo la economía mexicana cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Con el fin de la guerra de Corea, que tuvo lugar de 1951 al 53, pues pasa algo similar. Se frena la economía y es entonces cuando el 17 de abril de 1954, sábado Santo, antes le llamaban Sábado de Gloria, pero creo que ahora ya le llaman Sábado Santo, don Adolfo Ruiz Cortines pues decide devaluar el peso de 8.65 por dólar a 2.50 y pues creo que le recomendaban que devaluara 10 y dijo que no, que porque no se quería pasar todo el sexenio devaluando, entonces que mejor de una vez hasta 2.50 y pues le salió bien porque esa paridad se mantuvo 22 años, se mantuvo hasta septiembre de 1976. Y bueno, y es ahí donde se inicia pues, el llamado desarrollo estabilizador y una etapa de fuerte crecimiento, digamos que fue una devaluación muy exitosa porque el rebote de la economía en 1955 fue espectacular, ¿no? Si bien es cierto, el proteccionismo empezaba a generar costos, aunque ese es un tema interno, porque pues, era una política orientada a ahorrar divisas, pero pues si ahorras divisas tampoco las generas. Entonces, pues empezaba a darse el caso de que ya no era factible conseguir los dólares suficientes a través de las exportaciones, sino que era necesario empezar a contratar deuda. Antes no nos prestaban por todo lo que había ocurrido con la deuda externa, y en realidad fue a finales de los 50, principios de los 60, en que tímidamente México empezó otra vez a obtener crédito, y eso que el asunto había sido renegociado, como mencioné hace rato, desde 1947. Bueno, en los 60 nada más quiero mencionar que no hubo choques externos, que se habla mucho de que la política de Ortiz Mena, de don Rodrigo Gómez, fue muy buena, y yo no quiero quitarles mérito, digo, yo sin duda creo que eran personas competentes y valiosas, pero sí hay que reconocer que ayudó mucho que no hubiera choques negativos. Alejandro Reynoso, el doctor Reynoso, un egresado del ITAM, tiene un trabajo en que dice que como solo la 9ª parte del buen desempeño de la economía en los 60 tuvo que ver con la política económica, que los otros 8/9, el grueso de la causalidad tuvo que ver con que fue una década en donde las circunstancias de la economía internacional fueron sumamente favorables. Bueno, y en la década de los 70, pues viene el asunto del petróleo, el asunto de la OPEP, nada más que México en el 73 no exportaba petróleo. De hecho, todavía, yo recuerdo en el 75 un anuncio, yo tenía 14 años, que decía, en 1973 importábamos petróleo, hoy lo exportamos. O sea, más o menos por 74 es cuando México empieza a exportar petróleo, pero en cantidades muy reducidas. Entonces ese choque, pues de alguna forma, pues no fue favorable, porque México no exportaba. Tampoco fue negativo, porque las importaciones eran mínimas. Lo que sí es que aumentó fuerte la inflación en Estados Unidos, y eso también trajo un alza de las tasas de interés, lo cual generó presiones sobre la economía mexicana. Entonces podemos decir que de alguna forma eso contribuyó a la devaluación de septiembre del 76, pero no fue nada más por eso, porque también en el frente interno, pues por un lado ya había desequilibrios estructurales, como mencioné, derivados de la sustitución de importaciones, y por otro lado, pues la política de gasto de Echeverría, que fue tremendamente expansiva, ¿no? Pero bueno, aquí el punto es mencionar que no podemos decir tanto que los problemas de esa época hayan sido por el exterior,
porque incluso las tasas de interés en el exterior sí subieron, pero no gran cosa, porque todavía no se seguía en Estados Unidos una política monetaria muy, muy restrictiva. Y luego viene la crisis de la deuda del 82. Aquí sí, al llegar Thatcher al Reino Unido en 79 y Reagan en 81, pues se adopta una política monetaria muy restrictiva, que en el caso de Estados Unidos le tocó a Paul Volcker, que hizo que las tasas de interés subieran como de 7% a 21 o 22%, las tasas en dólares. Entonces fue un golpe muy duro sobre la economía mexicana y pues paralelamente se cayó el precio de las materias primas, como lo sabemos, el del petróleo. Pero pues en realidad había problemas que venían desde antes. O sea, por un lado, sí, el tamaño del Estado había crecido mucho, el proteccionismo había permanecido por demasiado tiempo y gracias al auge petrolero se había pospuesto la apertura de la economía. Se había gastado mucho también por el alto precio del petróleo, que llevó a un aumento muy fuerte de las exportaciones a partir de Reforma y Cantarell. Y también se gastó mucho porque se pensó que el precio del petróleo nunca iba a bajar, que el precio del petróleo iba a permanecer permanentemente elevado. Y en economía, cuando confundes lo transitorio con lo permanente, es cuando te va peor. Cuando gastas pensando que cuentas con dinero y luego te das cuenta que no contabas con ese ingreso. Entonces, aquí la respuesta de política ya con de la Madrid fue ortodoxa, porque se subestimó el problema y no se entendió bien. Entonces eso desató una terrible exportación de ahorro al exterior en la década de los 80, en donde pues hubo sacrificios muy severos sin que la situación mejorara, lo cual hizo evidente que era imposible salir de la crisis sin que los bancos compartieran una parte de las pérdidas. Había perdido riqueza y pues no es lógico pensar que todas las pérdidas las absorbe el deudor. Digo, pues lo que uno esperaría es que también el acreedor, y cuando finalmente se renegoció la deuda en el 89, pues México redujo en 1/3 el monto de su deuda externa, lo cual implicó haber recuperado todo el descuento que daba el mercado a la deuda soberana de México. Pero bueno, sí mencionaba el 82 que sin duda, pues la respuesta de política, no culpa de la Madrid, porque pues, no se tenía toda la información, era un problema inusitado, pero sí creo que la respuesta de política fue poco favorable y que hizo que el problema fuera todavía más severo. Luego vino la del 2001, la del .com, cuando el problema con las compañías de Internet, pero hay que decir que no fue tan severa, porque pues, la caída de la economía fue de 0.4%, aunque la recuperación sí fue lenta, ya no nos acordamos, pero al año siguiente el crecimiento fue 0 y en 2003 1.4%, o sea, como que no fue una economía una recesión muy severa, y tampoco aquí hubo una respuesta de política, digamos, contracíclica, sino que uno lee el informe del Banco de México de 2001 y se hace énfasis en la responsabilidad fiscal y monetaria. Entonces, pues simplemente que sí tardó un rato la recuperación. La del 2008 al 2009 sí fue mucho más severa. Empezó en el sector hipotecario norteamericano, aunado a una mala regulación de los mercados financieros, y se agravó con la epidemia de gripe H1N1, que seguramente todas y todos recordamos. Hay que decir también que el gobierno está menos endeudado que en la actualidad, pero no mucho menos, porque estuve revisando las cifras para la presentación y la deuda como porcentaje del PIB era 42.5%, y en este momento, al menos antes de la pandemia, era 46%. Entonces tampoco es de que estuviéramos mucho menos endeudados que en la actualidad, como a veces se piensa, ¿no? La caída en 2009 fue sin duda muy severa, pero a diferencia de la del .com, la recuperación fue muy, muy buena, porque al año siguiente se crece por arriba del 5% real. Ahora, cuando lo ves por trimestres, pues sí te das cuenta que en el primer trimestre del 2009 la economía se contrajo a una tasa anual real de -8 y en el segundo de -10. Entonces,
pues yo viendo eso y la magnitud de la crisis actual, yo esperaría que en el segundo trimestre del 2020 la economía se va a caer como 15% a tasa anual, ¿no? O sea, como que incluso la del 2008 palidece en relación al golpe que se va a registrar en la actividad económica en el segundo trimestre de este año, que todavía no acaba, pero por tanto todavía en junio, pero que parece eterno, ¿no? Y bueno, si vemos también lo que pasó en 2008 a 2009, es que el Banco de México le inyectó recursos al mercado cambiario, ofreció dólares, y de todos modos el peso perdió alrededor del 50% de su valor en el año del 2008, pero sí hubo intervenciones en el mercado de cambios, vendiendo dólares, tratando de evitar una caída más precipitada de la moneda. Hay que decir que en materia fiscal en 2008 se usó una política anticíclica para paliar la crisis, hubo reducción de impuestos, recortes en tarifas eléctricas, y el Banco de México utilizó una política monetaria expansiva reduciendo la tasa de interés. Fue la primera vez realmente en que tanto la política fiscal como la monetaria, ambas, tuvieron un componente contracíclico, anticíclico, para enfrentar una recesión. Y la recuperación, como decíamos, fue rápida. Ahí ayudó el crecimiento de la economía de Estados Unidos. Y el precio del petróleo, pues en aquel entonces todavía pesaba mucho. Y fíjate, el West Texas, que en junio del 2008 valía $164, 6 meses después cae a $50, pero 6 después se recupera 83. Lo interesante es que ahorita estamos en $38 el día de ayer. Y si lo haces ya ajustando por inflación, pues equivalen como a veintitantos dólares de 2009. Entonces, pues digamos que el petróleo ahorita es metafórico, pero no vale nada. Pero lo que también es cierto es que el petróleo ya no pesa mucho en las finanzas públicas. Entonces yo haría algunas consideraciones finales, ¿no? Que la primera ya la mencioné, que la deuda pública en México en relación al tamaño de la economía era más grande en 2008, pero la diferencia no es tan grande. México está en la actualidad, como dijo el otro día Alejandro Werner en un webinar del ITAM, está más endeudado que Chile o que Perú. Y esos países pues han seguido una respuesta mucho más proactiva y sustantiva, con un aumento en el gasto mucho más significativo que en el caso del gobierno de México, que no llega ni a un punto porcentual del PIB. También, pues en términos de la respuesta, y dado que esto tiene que ver con una pandemia en muy buena medida, pues, la existencia de una enorme economía informal pues complica los apoyos. El precio del petróleo difícilmente se recuperará a los niveles del pasado, pero en la actualidad la renta petrolera como porcentaje del PIB es 1.5%. Y los ingresos públicos son, dice ahí, 18%. Sí, los ingresos públicos son 18% del PIB, y cuando ves el petróleo dentro de los ingresos públicos es como el 8%. Entonces, el país, sin dudas, ya no está petrolizado. Esto empezó con Carranza. Cuando Carranza subió los impuestos al petróleo a finales de la segunda década del siglo pasado, entonces es histórico en 100 años. En 100 años no habían tenido tan baja participación el petróleo y en general las materias primas como fuente de recaudación fiscal. Sin duda va a haber una recuperación, va a haber un rebote de la economía, pero yo lo anticipo medio lento y no muy grande, y en parte tiene que ver por la respuesta tan tímida de la política fiscal, ¿no? Que no ha sido, en este caso, anticíclica. Y bueno, pues terminaría diciendo que hay una preocupación, pues yo tengo del crecimiento de largo plazo, porque pues la inversión privada ha caído dramáticamente en lo que va del sexenio, y la pública también ha caído, y la que hay, pues existen dudas sobre la calidad de la misma, ¿no? Bueno, yo ahí la dejaría para no abusar del tiempo que se me asignó. Perfecto, Félix. Oye, pues
muchas gracias, de verdad. Qué buena, iba a decir qué buena foto, pero no, qué buena película hiciste desde comienzos del siglo, desde el tema de lo de la plata, desde 1993, que hablas de lo de la plata. Y yo te preguntaría, Félix, aprovechando mientras ya tenemos algunas preguntas en el chat y decirle a la gente que si quiere hacerlas puede ahí levantar la mano, tenemos la forma de hacerlo. Pero yo quisiera hacerte una pregunta que siempre me hacen. Tú fuiste titular de CONAPO. A principios del siglo pasado, México y España tenían una población muy parecida. Creo que variaba por 2 millones. México tenía 15 y España 13. Hoy en día, pues México tiene 127 aproximadamente, 127 millones, y España no llega a los 50 millones. Entonces, esa parte, ¿cómo la ves? Esa presión demográfica, ¿cómo la ves a lo largo de la historia, Félix? Y la segunda es que la que me están haciendo también por aquí es, no señalaste la caída de la parte del Cedillo, la del famoso error de diciembre, que si podías abundar en esa, me dice Félix Arredondo. Mira, no mencioné, empiezo por lo segundo, no mencioné el error de diciembre porque no me pareció un choque externo. El error de diciembre fue un tema interno que tuvo que ver con una evaluación muy mal manejada en un contexto en donde había un enorme desequilibrio en la cuenta corriente de la balanza de pagos, pero por un asunto interno, por una cuestión de la política económica mexicana. Entonces, pues yo por eso esa no se me hace que tenga que ver con el tema de la exposición. Esa es la razón por la cual no me metí. Ahora, hay un dato que viene de un Cosworth, John Henry Cosworth, un gran historiador económico americano de México, sobre México, y un catalán, Tortella, que te dice que cuando fue en 1810, el Producto Interno Bruto per cápita de España era 40% más alto que el de México, 1.4 veces. Llegó a ser a principios del siglo XXI como 2.5 veces, pero luego España tuvo años muy malos en la década, a principios de la década, y la brecha se volvió a cerrar a 2 por 1. Entonces, podrías decir que en 200 años, 210, pues la brecha se aumentó de 1.4 a 1 a 2 a 1. Siempre fue favorable a España, pues España era la metrópoli y México la colonia, pero lo que voy es que tampoco ha crecido tanto, incluso tomando en cuenta que en México la población ha crecido mucho más. Cuando ya lo ves desde una perspectiva histórica amplia, pues se ha ampliado la brecha, pero tampoco gran cosa, nada comparable con cómo se amplió la brecha de España y México con relación a Estados Unidos y Europa, sobre todo en el siglo XIX y principios del XX. ¿Sí? Perfecto. Tenemos en el chat, dice María del Carmen Padilla, dice, felicitamos esta exposición, que es magnífica. Ojalá se pudiera compartir esta presentación completa para que las nuevas generaciones la conozcan. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Efectivamente, Félix, si nos das favor para poderla repartir esta presentación y recordarle a los amigos y amigas que están ahorita presentes que el video estará en 2 o 3 días en las redes para que la tengan. Gerardo Lapeluz, si te prendemos por ahí el micrófono para que puedas hacer tu pregunta, si estás listo. ¿Qué tal, Félix? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Primero, felicidades. Respeto mucho cuando alguien tiene ese nivel de conocimiento, documentación y solidez en sus conocimientos. Eso lo respeto mucho. Felicidades. Y gracias. Mi pregunta, más que pregunta, es un comentario. Y sé que, aunque es interno, pero me gustaría, y lo puse en el chat, sobre la pérdida de competitividad mexicana en el valor agregado de sus bienes y servicios. Esto particularmente con los temas derivados de la investigación y tecnología. Yo sé que México, esa pérdida de competitividad a través de esos últimos 100 años que tú comentas muy claramente, aunque no es un tema realmente externo, sino que el mundo y muchos países vemos ejemplos, España es uno de ellos, donde su nivel de producción y su nivel de riqueza se ha generado no a través de bienes primarios, sino de bienes derivados de tecnología, investigación, conocimiento, educación, ¿no? México, evidentemente lo hemos visto, lo mencionabas, hay periodos de oscurantismo total en el desarrollo. Entonces, ese choque externo de disparidad es lo que nos ha, o por lo menos es mi opinión, y me gustaría saber la tuya sobre ese tema en particular, aunque no es un choque o un movimiento externo, pero sí
no sé, qué podríamos hacer, qué instrumentos podrían ser para detonar que México se volviera un productor de bienes y servicios con valor agregado real, ¿no? Mira, yo voy a remitirme a una lectura de Sokolov. Si quieres, luego te la paso, pues está muy interesante. Yo te la mando por correo. Stanley Sokolov, no, Kenneth Sokolov, perdón, Ken Sokolov. Y él, lo que dice, él hizo un análisis de las 140 innovaciones más importantes en Estados Unidos en el siglo XIX, a finales y a principios del XX, y se dio cuenta que en todos los casos tenían que ver con rentabilidad, con proyectos de inversión viables. Entonces, este trabajo es muy importante porque va a contrapelo de lo que se creía de que la gente innovaba por amor al arte, porque le daba la gana innovar. Y no, pues, si hay un elemento lucrativo, y no lo digo en sentido peyorativo, porque esa palabra luego se toma mal. Entonces, lo que estamos viendo en México es que, por un lado, el presupuesto de ciencia y tecnología es miserable. O sea, cuando es el país de la OECD que menos invierte en ciencia y tecnología. Y en segundo lugar, pues la inversión privada está por los suelos, es metafórico, pero sí muy baja. Entonces, si no hay proyectos de inversión valiosos, pues tampoco hay adopción de nuevas tecnologías. Entonces, yo considero que las circunstancias actuales de no modificarse, pues, pues lamentablemente no son muy halagüeñas las perspectivas. Digo, siempre va a haber algo. Digo, está, por ejemplo, el caso de la industria aeroespacial en Querétaro, aprovechando las bondades del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. Pero sí, desde luego, es un problema de América Latina con relación al resto del mundo, y en el caso de México, en este momento se exacerba, pues la parte de investigación y desarrollo, la parte de innovación, pues, pues está francamente abandonada, ¿no? Perfecto, Félix. Tenemos por ahí a Stephanie Enaro. Stephanie, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Perfecto. Doctor Vélez, me llama la atención que la historia no se repite, pero rima. Hay un factor en común con 2008, 2009 y lo que está pasando ahora. Tenemos una desaceleración de Estados Unidos con la llegada del HD1. Parece que está pasando lo mismo de una manera similar, pero vemos que no es imposible la reactivación económica a pesar de este contexto, porque países como Chile, que se mencionó en la presentación, han logrado crecer un 0.4% durante el primer trimestre de este año. ¿Qué lecciones podría aprender México del caso chileno? Bueno, mira, lo que hay que decir es que México ya no estaba creciendo desde antes de la crisis, ¿no? Por razones internas. Digo, en todo lo que va el gobierno del licenciado López Obrador, la economía no ha crecido. Digo, la economía ha estado cayendo en todos los trimestres. Digo, eso son los datos del INEGI, digo, es la información estadística oficial, y además yo trabajé en el INEGI, yo le creo al INEGI, pues es información muy, muy bien obtenida. Pues yo creo que parte de lo que está pasando en México ha sido falta de garantías a la inversión. Digo, a lo mejor es un lugar común, pero si empiezas cancelando un proyecto como el aeropuerto que se estaba haciendo en Texcoco, si decides parar toda la inversión en energías limpias, en energías renovables, si suspendes un proyecto como la planta de cerveza que ya estaba bastante avanzado en Mexicali, pues yo creo que eso sí está afectando las expectativas de los agentes económicos. Entonces, pues lo que hay es una caída severa de la inversión y privada, y una priorización muy inadecuada del gasto público, porque pues, proyectos como el Tren Maya, como Dos Bocas, como el Transísmico, pues todo indica que no son rentables desde el punto de vista social. Entonces, si el gobierno quiere gastar poco, pero lo poco que gasta lo gasta mal, o por lo menos no tan bien como uno quisiera, pues entonces, pues la política económica no le va a ayudar nada a los choques externos, ¿no? No quiero decir que
que la caída del segundo trimestre se deba fundamentalmente a eso. No, se debe fundamentalmente a la pandemia, pero, pero pues sí hay que abonarle una política económica que era cuestionable desde antes del choque externo y la respuesta que se le está dando al choque. ¿Sí? Perfecto, Félix. Tenemos por ahí a Yuri, por favor. Yuri, tienes prendido el micrófono. Maestro, me da mucho gusto saludarle, Encantado. verle, con todo respeto, mandarle ahí un fuerte abrazo, de verdad. Para no abordar mucho, ya dejó muy clara su política fiscal, pues obviamente, evidentemente, nada más, pues ante la inflación observada recientemente, en particular el día de hoy, de mayo, el 0.38 y la anual en 2.84, conviene mantener la política monetaria actual, reducir todavía a este ritmo la tasa objetiva, conviene adelgazar la tasa real, así de rápida, doctor, aprovechando que lo tengo aquí. Sí, gracias. Mira, yo creo que digo, pues hay un debate ahí. Yo creo que la dirección es la correcta, pero independientemente de que se haga más rápido como algunos quisieran o no tan rápido, en este momento la política monetaria no pinta gran cosa, porque las tasas de interés son muy bajas en México y en el mundo. Entonces es un poco la situación del mundo durante la Gran Depresión, cuando hablaba Keynes de una trampa de la liquidez. O sea, lo que se requiere es una respuesta de política fiscal. O sea, lo que se requiere es aumentar el gasto público para apoyar a los trabajadores, a las trabajadoras y a las empresas. Entonces, yo no creo que bajando más rápido las tasas de interés, la cosa cambie gran cosa. O sea, aceptando sin conceder de que la Junta de Gobierno del Banco de México ha sido un poco timorata, aún así creo que no es un tema muy importante, porque lo que sería mucho más eficaz en estos momentos sería la política fiscal. Y esa en todo caso está mucho peor, porque la política fiscal es así, peca de ortodoxa, pero mucho más que la monetaria, si a esas vamos, ¿no? Entonces, pues sí, así la veo. No creo que el tema monetario sea tan importante y lo que se extraña es una política fiscal más proactiva. Perfecto, Félix. Estamos ya casi en tiempo. Nada más leería dos comentarios aquí. Dice Gaby Breña. ¿Quieres comentar las últimas, Félix, para terminar? Dice Gaby Breña, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué es lo que nos permitiría avanzar? ¿En dónde estarían esos tres principales pasos a dar? Francisco Pérez Anaya dice, gran ponencia, felicidades. ¿Qué tanto ayudan las coberturas petroleras? Digo, ha tocado alguna parte. Para las finanzas, ¿es rentable que se sigan comprando estas coberturas? ¿Cuál es la perspectiva para una reforma fiscal para el saneamiento de las finanzas públicas en tiempos post-COVID? ¿Sería una reforma fallida? Saludos. Bueno, digo, ahorita me ayudas, Peter. La reforma fiscal, pues, a corto plazo no es deseable que se aumenten los impuestos por razones del ciclo de la economía. A un mediano plazo sí, porque la recaudación como porcentaje del PIB en México es 18% y en países como Brasil está arriba del 30%. Entonces, pero no tanto a las empresas. Yo incluso creo que se podría bajar la carga fiscal de las empresas, pero sí elevar la de las personas. Ahora, en este momento no hay condiciones. O sea, hay que esperar a que salgamos de la recesión. Esa era una pregunta. Tres cosas que se deben de hacer. Pues bueno, pues sin duda que el gobierno contrate deuda. Esa es la primera, para financiar más gasto público. Lo segundo, reorientar el gasto, parar estos proyectos de inversión que son muy dudosos y canalizar esos recursos, por ejemplo, a salud pública, ahora que estamos enfrentando una pandemia. Y tercero, pues canalizarlos también, apoyar el ingreso, sobre todo las pequeñas y medianas empresas y de las personas que ahí laboran. No sé, eso es de lo que recuerdo, de lo que me dijiste, ¿no? Perfecto, querido Félix. Oye, pues de verdad, qué gran plática. De verdad, muy agradecidos aquí en Diálogos por México desde casa de que nos hayas acompañado esta tarde, que hayas donado una hora de tu tiempo para platicar con nosotros. De verdad, como lo dije al principio, Félix es uno de los maestros más queridos en la historia del ITAM. Todos los que hemos estado o hemos tomado clases con él, pues vemos por qué razón. Siempre con esa bonomía, dispuesto a ayudar. Félix, de verdad,
muy agradecido. No sé si quieras aprovechar para mandar un último mensaje antes de darle la palabra a Carlos Sandoval para que nos termine ya la reunión. Sí, mira, sí quisiera, no soy de rollos, aunque dé la impresión de todo lo contrario, pero sí quiero decir algo. O sea, si no hay un ambiente de apertura, un ambiente de diálogo, un ambiente de intercambio de ideas, si no se escucha a los expertos, si no se toma en cuenta la opinión de la gente que quiere aportar, tanto la respuesta a la pandemia como la política económica está condenada al fracaso. Si algo le está haciendo daño a este gobierno, es esa cerrazón tan grande. O sea, nosotros nos enteramos de lo que decide el Ejecutivo y tomamos nota y para nada se toma en cuenta la sociedad civil, se toma en cuenta a los académicos, a la ciudadanía. Entonces, cierro haciendo un llamado, aunque no sé qué tan exitoso sea, a buscar más apertura y más debate y más diálogo para enfrentar los problemas económicos y sociales del país, ¿no? Perfecto, Félix, muchas gracias, de verdad, muy agradecido, muy agradecido. Como mi papá también, el papá de Félix es ingeniero, le mandamos un abrazo al papá de Félix. Y Carlos, pues también, tu papá ingeniero, 3 ingenieros hoy aquí, te mando ahora sí que micrófonos a ti para que cierres el programa ya hoy. No, pues la verdad que agradecer muchísimo a Félix, la verdad es que fue un diálogo espectacular, estupendo, nos dio muchísima información y sobre todo nos orientó, yo creo que nos ayudó espectacularmente. Muchas gracias, Félix. Darle también las gracias a todas y todos los que participaron hoy, más de 100 amigas y amigos que tuvieron el tiempo, el interés de estar aquí con nosotros. La verdad es que creo que todos salimos muy contentos, muy informados. Y recordarles nada más que el día de mañana tendremos al rector del IPADE y de la UP, a José Antonio Lozano 10 a las 7 de la noche. Y pues nada, me resta agradecerles a todos y darle un abrazo y una felicitación muy fuerte a Félix, desde aquí, desde casa. Muchísimas gracias, desde Diálogos por México, desde casa. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a todos, buen provecho y hasta luego.